Un saludo fraternal y de unidad espiritual para todos los hermanos desde la Cátedra de Estudio a Distancia en la que todos los esfuerzos se encaminan hacia la comuna universal, sin parcelas, sin fronteras y que proclama que la mujer como el hombre en sus dos únicos sexos no son extranjeros en ninguna parte. Y comenzamos con algo de historia que tiene que ver con la celebración del 12 de octubre a la que le estamos dedicando la sesión de hoy y nos ubicamos en el año de 1925. El maestro Joaquín Trincado, ya convencido de los objetivos por los cuales venía a luchar, que no eran diferentes a los objetivos y fines planteados hace 58 siglos en la India, por el primer maestro de filosofía Shet, autor del sánscrito y quien plantó la primera semilla que hoy la vemos hecha fruto en todos los procesos sociales que tienen por fin la fraternidad que se sustenta en la justicia, la igualdad y la libertad. Todos los hombres de la tierra hermanos son. Convencido de su misión, hace un primer intento en el año de 1906 y funda en la Argentina la Unión Iberoamericana, con el objeto de crear el primer organismo de integración continental que revivía la propuesta de la Gran Colombia en el pasado siglo, que en el pasado siglo intentó materializar el libertador Simón Bolívar, una integración que nos diera plena autonomía e independencia y que no estuviera sometida a la tutela imperial de los Estados Unidos. Pero este primer intento de 1906 fue víctima del silencio cobarde y cómplice de la burocracia diplomática de entonces. No era el momento, tal vez, pero el momento le llegaría 15 años después y a la segunda fue la vencida, el 12 de octubre de 1921. Y es el motivo de nuestra celebración hoy del primer centenario de fundación de la Unión Hispanoamericana, creada bajo el patrocinio de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal y bajo la dirección general del maestro Joaquín Trincado, también secretario general de la Unión y reconocido en aquella memorable ocasión. Un año después de la legalización y protocolización de la Unión Hispanoamericana, impulsó mediante una circular que llegó a todos los países del mundo, promoviendo un plebiscito popular y más de 20 millones de firmas respaldaron el articulado del primer referéndum popular básico acordado para la institucionalidad internacional que requería la Unión Hispanoamericana y además recibía el reconocimiento, repito, el maestro Trincado como secretario general de la Unión. Como organismo complementario, la Unión es también ejecutora de los designios de las leyes de la evolución que han decretado la fraternización y comunización de la familia humana y de conformidad con las estrategias del gobierno del espiritismo que se iniciaron en el Almácigo, que recibió la primera semilla de las que germinaría el progreso y la regeneración de la humanidad de la tierra, la India misionera, donde comenzaron su trabajo 29 abnegados maestros que sembraron en el alma de aquellas poblaciones recién salidas de la prehistoria la semilla del principio de los principios. Los hombres todos de la tierra hermanos son. Y esa era y sigue siendo la pauta y no la planteada en la Biblia, que solo ha traído división y antagonismos entre los seres humanos. Bástese ver la larga lista de sectas que de ellas se han desprendido y las religiones siempre han sido contrarias al principio por el que venían a luchar los misioneros, la unidad en fraternidad. Y de la India fluyó a todas las regiones del mundo, y en cada geografía era replantada la semilla del saber y del amor, produciendo nuevos frutos, nuevas culturas para el mejoramiento de las costumbres, nuevas filosofías, florecían las artes y se abrían brechas para el surgimiento de la ciencia. La presencia misionera en su recorrido por toda la geografía del mundo dejaba su huella de progreso y de amor al semejante, y como toda semilla que necesitaba su tiempo para ser cultivada, cosechada, replantada y en cada nueva germinación mejorada. Y al paso de 58 siglos, sus espíritus en miles de encarnaciones, porque por miles se cuentan sus cuerpos, detrás de cuántas caras de hombres y cuerpos se encuentran todos los que hoy merecen ser honrados por la familia humana y que conforman la extensa lista de científicos, filósofos, libertadores, artistas, cuyos nombres están inscritos en todas las bibliotecas de la tierra. Y todo ese progreso, y aun cuando todavía prevalecen las absurdas leyes que parcelaron y privatizaron la tierra y también se apropiaron de los medios de producción,
Un progreso usurpado, arrebatado por la fuerza a las fuerzas productivas de la clase trabajadora. Porque para las leyes de la creación, que están por encima de las ficticias divisiones territoriales y de las leyes que autorizaron el despojo y la usurpación, para las leyes del espíritu, una sola es la clase universalmente reconocida, la trabajadora. Y todo cuanto ha sido producto de su intelecto o por los medios materiales es patrimonio común de toda la humanidad. Y su privatización ha constituido un delito de lesa humanidad, porque es una usurpación criminal cometida por las oligarquías de cada nación, que se han apoderado de todos los recursos tecnológicos, científicos e industriales. Un progreso arrebatado por las corporaciones y transnacionales del capital y usufructuado de manera egoísta para el solo beneficio del 1% de una población mundial que está cerca de los 8.000 millones de habitantes. Y es una tendencia cargada de una avaricia insaciable, porque cada día se reduce a menos manos la posesión de las riquezas del mundo y por consiguiente la desigualdad sigue creciendo de manera inhumana y desproporcionada, siendo que el artífice de todo bien es el trabajador, y no por la gracia de alguna fantasiosa e inexistente deidad, sino como producto de su dedicación al trabajo y al estudio. Y esa clase trabajadora se formó por la solidaridad misionera de mundos hermanos y pudo transformar este mundo de selva agreste al mundo ilustrado de hoy, pero aún huérfano de civilización. Y nuestra gratitud es tanto para los 29 misioneros como para la mayoría trabajadora que atendió al llamado de los maestros desde la India, que desde la India le hicieron. Todos los hombres de la tierra, hermanos son. Y bajo ese estandarte recordamos la importancia y significación histórica de la unión, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista material, en un mundo lleno de conflictos e injusticias que han obligado una vez más a retomar los caminos de la Unión Hispanoamericana. Y lo primero sería preguntarnos con qué objeto fue fundada la Unión Hispanoamericana en aquel 12 de octubre de 1921, en un mundo que apenas tenía 7 años de haber salido de la Primera Guerra Europea, a 4 años de la revolución que cambió la geopolítica mundial, y otro polo de poder surgía con voz y derecho para ser copartícipe en todas aquellas decisiones que tuvieran que ver con el destino de la humanidad de la Tierra. Y hasta el día de hoy lo sigue teniendo, no ya como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino como la Rusia embrión de la Comuna Pura y brazo ejecutor de la justicia suprema. ¿Con qué objeto, repito, fue fundada la Unión Hispanoamericana en aquel 12 de octubre de 1921? Y es posible que nos respondamos otra pregunta. ¿Tiene vigencia el referéndum básico como base constitucional para la defensa hoy de los intereses de Hispanoamérica? Un articulado con apenas 7 numerales, en tanto que la fracasada OEA, fundada en 1949, y de 152 artículos, y el articulado de la Carta Democrática Interamericana alcanza 27. Pero la Unión Hispanoamericana resume, sintetiza y facilita el carácter práctico con el que los gobiernos deben contar con una herramienta política oportuna y capaz de resolver cualquiera de los problemas que la sometida y humillada OEA no ha sido capaz de solucionar, porque nunca buscó soluciones pacíficas y racionales a los conflictos regionales. Su modus operandi consistía, y ese sigue siendo su paradójica metodología, que tiene como premisa la defensa de los intereses estadounidenses, cuando se sientan estos amenazados por aquello que esa incomprensible e irracional política exterior de los Estados Unidos, que cuando denuncian que está amenazada su seguridad nacional. Y todos los esfuerzos de la OEA solo tenían un fin, que era y es garantizar que nuestra América siga siendo el patio trasero de los Estados Unidos. 152 artículos de la OEA, más los 29 de la Carta Interamericana, cortes y tribunales internacionales, todos son el hazmerreír de los Estados Unidos, que en nada evitaron las guerras fratricidas, las dictaduras, las violaciones a los derechos humanos, los golpes de Estado contra gobiernos legítimamente electos por sus pueblos,
Las agresiones por potencias externas, la descolonización del Caribe, de Puerto Rico, el bloqueo contra Cuba, propiciado por la OEA y hoy contra Venezuela. Y la OEA sigue sorda y muda ante la instalación de las 10 bases militares en Colombia que amenazan la paz de la región. La injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Hispanoamérica ante la pasmosa e inmoral indiferencia de la OEA. Solo basta que se le antoje el maniquí de turno que está sentado en la Casa Blanca para decidir la agresión o la sanción contra todo aquel que no acate las órdenes de Washington. Y ese despliegue de supremacía lo denunciaba la Unión Hispanoamericana en 1925. Y para evitar lo que ya es historia, no podía tener por sede un país que es corresponsable de los crímenes y desequilibrios políticos, económicos y sociales como los Estados Unidos, principal promotor de las guerras en el mundo que el dólar necesita para mantener su principal industria, que es la industria de las armas. La recién celebrada cumbre de la CELAC en México, cabeza de las tierras prometidas, cabeza de nuestro continente, en sus 44 numerales que están resumidos sus primeros 7 artículos, los primeros 7 artículos de la Unión Hispanoamericana, suficientes para que sea la plataforma desde la cual se construya la unidad hispanoamericana y se consolide la América hispana como zona de paz y de progreso. El precedente histórico que sentó hace 100 años la Unión Hispanoamericana, que a diferencia de cómo han nacido todos los organismos internacionales, no tiene precedente, no tiene parangón en la historia política y espiritual de la Tierra, porque la Unión Hispanoamericana recibía la aprobación soberana de más de 20 millones de firmas y la vigencia de sus 7 artículos contentivos del referéndum básico que se ha manifestado en los 7 primeros artículos de la declaración del CELAC en la Ciudad de México. Y del referéndum tomamos una referencia poco tomada en cuenta, la del idioma, la necesidad de contar con un idioma universal para el que se ha venido proponiendo el Esperanto, pero que jamás podía el Esperanto contar con el potencial lingüístico del idioma español, que ya lo quisieran los chinos como idioma oficial, la nación con el mayor número de habitantes del planeta. Y cuando nuestra escuela plantea la unidad como familia, es sin duda la lengua que gozaría de la primera opción para facilitar el proceso de fraternización y de comunicación de la tierra, un idioma que es estudiado en todos los países del mundo. Y cuando hablamos de raza, solo una podemos admitir, y es la raza humana. Y científicamente se ha demostrado la presencia del ADN de todos los pueblos en todos los etnicismos del mundo. Y ha sido el etnicismo español el crisol que los ha absorbido a todos. Un parentesco espiritual y biológico con base tanto de factores espirituales y biológicos que son comunes a todos los pueblos de la tierra, echando por tierra los irracionales prejuicios raciales y la absurda creencia de la superioridad racial que sigue cegando la mente de los supremacistas blancos que se creyeron superiores a los de piel negra o a los llamados pueblos indígenas. Pueblos indígenas que en su historia alcanzaron instancias culturales y morales de mayor progreso y de mayor humanismo que de las que se ufana la llamada cultura occidental. No hay otra nación que tenga un idioma y una vitalidad étnica como la que ha resultado de la fusión de todos los etnicismos que se arraigaron en la América española, por la que tarde o temprano se le restituirá a España el título de madre de naciones y madre de los libertadores. Y fue el único imperio que fue capaz de decretar el cruce de sus emigrantes con los pueblos indígenas durante aquel proceso migratorio de 1492, que degeneró en invasión lo que debió ser un encuentro de culturas para reforzar la semilla que los emigrantes de Castilla traían en sus almas. Y por el idioma que a todos nos identifica y los factores culturales comunes propios de la región hispanoamericana, solo 2 manchas nos llegaban, y eran la religión y la tiranía de los Borbones que nos impusieron durante 300 años. 3 siglos después, nuestros libertadores, descendientes de inmigrantes españoles, levantaron el estandarte de los comuneros de Castilla y nos liberaron y rompimos con los reyes de España y derrotamos la monarquía invasora.
En el documento citado del maestro Joaquín Trincado del 12 de octubre de 1925 se habla de la base constitucional argentina en la que se señalaba que la ruptura era con los vínculos que nos ligaban con los reyes de España y en el acta de declaración de independencia de nuestra república del 5 de julio de 1811 se deja constancia de la misma acotación de indudable reconocimiento del espíritu racial hispánico heredado de nuestros ancestros españoles y en la que se reafirman los lazos de sangre y de fraternidad que nos siguen uniendo a España. Y si fueron españoles los que cometieron el mayor genocidio en la historia humana contra los pueblos indígenas, lo hicieron en nombre del trono, la espada y la cruz, que no representaba el espíritu español de los comuneros, que es de justicia, igualdad y libertad, que de nuevo enarbolaron como estandarte la mayoría descendientes de españoles como San Martín, Bolívar, Bernardo Higgins, Páez, la lista es larga, la mayoría de ellos lo eran, que lucharon por la justicia, la igualdad y la libertad de los pueblos hispanoamericanos, y aun cuando después de la muerte de San Martín y Bolívar se apagó el espíritu libertario, pero de la independencia quedó la simiente que ha germinado y ya es fruto que ha hecho de la América hispana el refugio de los hombres libres. Y en España habían dejado sus huellas los continuadores de la obra de Jesús, su madre y del menor de sus hermanos, Santiago, apóstol de la España misionera, que replantaron los emigrantes en América, a donde llegaba potenciado el impulso de la revolución de Jesús, que hoy se encuentra en su desenlace final, y España no será espectador, sino actor y protagonista de la revolución que transformará el mundo. Que de haberse consolidado la unidad en la Gran Colombia, no se habría retardado la implantación de la fraternidad en el mundo y habría sido camino pacífico hacia la comuna universal, régimen único, sin fronteras y sin parcelas, tal y como lo indica el himno de la Unión Hispanoamericana, que llama a borrar la denigrante palabra de extranjero. Y con ese fin, con ese propósito supremo y por la fuerza de las leyes de las evoluciones, se han producido las emigraciones para el cruce de razas en la América española, donde se sembró el ser étnico universal de España, portadora de la semilla de la última siembra de amor universal que dejaron esos cultivadores de almas, Juan, Jesús, Santiago y María, que luego la plantaron en la madre de naciones, y al recibirla América pasó a ser la América hispana, el crisol donde se fundieron todos los etnicismos, como ya en ese hermoso documento de 1925 lo expresaba el maestro, y en el que se anunciaba como proclama de la ley, una raza en la que se fundirían todas las razas y una sola raza habrá. Y la América hispana ha sido el crisol en el que todas se han fundido. Y se confirma en la ley biológica que en nuestro ADN está el ADN del mundo. No hay raza única y ya no habrá ninguna iglesia pretendiendo, como lo hizo la católica, de haberse erigido en guardiana de una inexistente raza pura. Lo que una vez es para siempre, y ya nadie podrá arrancar del alma y de las carnes americanas las moléculas españolas. Rompimos con el despotismo de una tiranía que oprimía por igual tanto a los pobladores de la península como a los americanos. Mas no rompimos con España, que es la cuna de nuestros abuelos y abuelas. Los ideales del hispanismo en toda su diversidad cultural es, citando nuevamente al maestro, en aquel memorable documento del 12 de octubre de 1925, el ideal del hispanismo es y exige independencia, soberanía, hidalguía, austeridad, progreso, alegría hasta en la desgracia, hermanos de todos y enemigos de nadie. Y su filosofía solo una: la fuerza de la razón contra la razón de la fuerza, basada en la mejor y ascendente justicia derivada de la afinidad creada por el amor, y estas son las reales características, siempre a la desgracia, resucitando de sus propias cenizas, es el verdadero fénix inmortal.
Joaquín Trincado. Y la América hispana ha cumplido como crisol de razas a donde han llegado por millones, mujeres y hombres de todas las naciones, y se han fundido en la fuerza del idioma español. Su bandera será la de los 7 colores. El arco iris que por primera vez se enarboló en Buenos Aires el 12 de octubre de 1921, que acompañó a Bolívar en su desdoblamiento espiritual, que quedó para la historia como mi delirio sobre el Chimborazo. En la recién celebrada cumbre de la CELAC del 18 de septiembre de este año, se reafirma el destino de Hispanoamérica, que es como el fénix inmortal, y nuevamente vuelve a retomar su camino que enrumbe a la unidad y a la independencia, y la América sea dueña y señora de sí misma y esclava de su deber, tal y como lo acordaron las 17 representaciones en sus 44 numerales, pero por parte de los países que estuvieron presentes. Pero además sería un histórico y trascendental paso la convocatoria a un segundo referéndum popular, y que no solo cuente con el consentimiento de los 17 jefes de estados, y con el referéndum reciba la fuerza moral de los millones de habitantes que viven en Hispanoamérica y sea ley universal con base en la moral fraternal que no reconoce fronteras, y sea un ejemplo del ejercicio de la soberanía popular, en la que debe ser reconocida como la principal herramienta de la democracia comunal, directa, participativa y protagónica, donde la representación pase a un segundo lugar. Feliz tarde para todos los hermanos.